Buenos días, hermanos. Gracias le damos al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Se me hizo un poquito tarde, estuve haciendo algunas cositas y se me atrasó el horario. Pero igual voy a hacer el programa, o voy a predicar la palabra de mi amado Señor. Gracias le damos al Señor por todo lo que Él permite, por las luchas, por las pruebas, por las situaciones. Nos gozamos igual. Gloria al nombre del Señor. Vamos a hacer una oración y vamos a ir a la palabra. Saludo a todos los hermanos y hermanas general. Vamos a ir a la palabra de esta mañana para que usted pueda tener sus ojos del entendimiento abiertos a fin de poder manifestar una vida de justicia, una vida santa. Gracias te damos, Padre, por tu Hijo Jesucristo, nuestro amado Señor. Gracias te damos por tu Espíritu Santo, gracias te damos por la salvación, por la vida eterna, porque nuestro nombre está escrito en el libro de los vivientes. Te agradecemos, Señor. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, entonces vamos a ir al libro de Santiago. Gloria al nombre del Señor. Gracias le damos al Señor por permitirnos, ¿no? Como he dicho antes, de poder predicar su palabra. Es un privilegio, hermano. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 5, creo que es, en el capítulo 5, en el versículo 17, Santiago acá habla de ser pacientes, ¿no? Y de la oración también, habla de la oración. Y yo quería compartir con ustedes un poco el tema de la oración, el punto de la oración, porque veníamos tocando en Efesios la armadura de Dios, ¿no? Y ahí en Efesios, en el capítulo 6, se nos aconseja, se nos exhorta, en el capítulo 6, 18, donde dice, orando en todo tiempo, con toda deprecación y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda insistencia. ¿Vio? Y bueno, ya tocamos una parte de eso la semana pasada, creo que fue el viernes, pero quiero volver a tocarlo porque me parece algo maravilloso que nos enseña a nosotros de cómo orar. No, porque muchas veces oramos, pero sin un rumbo, ¿no? La oración que nosotros teníamos al principio, eso tiene que ir perfeccionándose en nosotros. No podemos siempre estar orando como niños recién nacidos, o como un bebé recién nacido, como un niño, como un joven. Nosotros tenemos que entrar en la etapa de la madurez y ahí la oración cambia, ¿no? La cambia. Nosotros sabemos que en todo tiempo, ¿no? Hay una palabra kairos, ¿no? En todo tiempo, para un tiempo oportuno significa. Es decir, va a haber un momento que yo necesito orar y bueno, y ahí tengo que aprender cómo hacerlo. Alguna situación, alguna prueba, alguna necesidad que uno va teniendo, entonces uno tiene que usar la palabra kairos, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Bueno, ya lo vamos a explicar todo esto. Y nosotros veíamos por lo que decía Efesio en cuanto a la armadura, ¿no? Sabemos que hay 6 piezas de la armadura y bueno, y ya la hemos hablado, y ahora dice orando en todo tiempo, ¿no? Con toda insistencia. Gloria al nombre del Señor. Y sobre eso queremos hablar. Santiago nos ayuda a entender un poco más, y el Antiguo Testamento, vamos a tocar algún pasaje del Antiguo Testamento para poder clarificar, ¿no? Sobre la oración. Entonces Santiago nos habla de la oración, ya salimos de Pablo y vamos a Santiago, porque toda la Escritura es inspirada por Dios. No es que Santiago nos va a clarificar, sino que la palabra nos va a clarificar por medio de lo que Pablo quiere decir.
¿no? Ahora, dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Si hubiese cometido un pecado, si hubiera cometido pecado, le serán perdonados, ¿no? Y dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por los otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Vio? La oración eficaz del justo puede mucho. Y entonces ahí hay un punto, ¿vio? Dice, otra vez Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Entonces está relacionando la oración que hizo Elías con que la oración hacemos nosotros cuando estamos enfermos, ¿no? Estamos enfermos, para que seáis sanados. La sanidad puede ser una sanidad física, como una sanidad de los pensamientos, ¿no? Porque a veces los malos pensamientos nos enferman a nosotros y no permiten que tengamos una buena salud espiritual. Entonces tenemos que ser sanados tanto espiritualmente como físicamente. Entonces la oración que vamos a ver hoy va a alcanzar tanto la sanidad espiritual como la sanidad física. Y entonces pone como ejemplo a Elías, ¿vio? Santiago. Y Elías ahora era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente, ¿vio? Él oró fervientemente, no levantó la voz, no gritó, no fue como dice David, ¿no? Como el siervo brama. Bramar significa dar un grito digamos, de auxilio. Bramar es algo que uno brama por las corrientes de las aguas, ¿no? Por las bendiciones. Brama, él no bramó como el siervo, ¿no? Que él estaba enojado, estaba irado, ¿no? Eso es bramar, aunque se asemeja un poco a la oración de Elías, el siervo. Él no es que él estaba como el siervo sin las corrientes de las aguas, sino que él como profeta de Dios, las corrientes estaban en él, y por eso Dios le mandó a Elías, ¿no?, a profetizar frente al rey Acab. Ahora, dice, Elías era hombre semejante, sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese. Ahora, nosotros tenemos que ir a ver cómo oró Elías, y para eso tenemos que ir al libro de Números, ¿no? Al libro de Números en el Antiguo Testamento. En el capítulo, si usted me quiere acompañar, Primera de Reyes, no Números, Primera de Reyes. Gloria al nombre del Señor. En el capítulo 17. Entonces dice Elías, Tosbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Dónde estaba Acab, Elías? Frente a Acab. Él estaba frente al rey de Israel, ¿no? Y Elías dice que oró, según Santiago. Según Santiago dice que él oró en el versículo 17. No, perdón, estoy leyendo mal. Elías era hombre de sentimientos semejantes a los nuestros y oró fervientemente. ¿Vio? Cuando él oró para que no lloviera, él estaba delante de Acab, del rey. Y no era una oración de rodillas lo que él hizo, sino que él estaba declarando lo que Dios le había dicho que tenía que declarar. Él estaba declarando lo que Dios le había mostrado. Y le dijo Elías a Acab, ¿no? Como dice acá, le dijo, ¿qué le dijo? Entonces Elías Tosbita,
que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces, él estaba orando, según Santiago, para que no lloviese. Y él estaba de pie, y cuando habló con Acab, ¿no?, el rey de Israel, él lo hizo fervientemente. Yo interpreto que fervientemente él estaba como enojado, como airado, estaba cuando le profetizó a Acab. Yo estaba muy enojado. Y nosotros, para poder entender eso, que por qué Elías estaba fervientemente o estaba enojado, tendríamos que leer desde el versículo 29, ¿no?, hasta el versículo 34 del libro de Números, del libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 16. Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 29 hasta 34. Dice: comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Et-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal, y lo adoró, e hizo el altar a Baal, ¿no?, en el templo de Baal, en el edificio de Samaria. En mis antiguos a veces me nublan la letra. Hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así a Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar a ira. Dios estaba ahí, a ira a Jehová, Dios de Israel. Por eso dice que él oró fervientemente. Estaba enojado, estaba irado por lo que él hizo, por lo que Acab hizo. Y no solamente que Acab hizo eso, sino que lo llevó al pueblo a cometer fornicación, ¿no?, contra el pueblo, contra el Dios de Israel. En su tiempo, Jai de Betel reedificó a Jericó, y a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segut, su hija menor, puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Entonces Elías, Tosbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Entonces nosotros vemos que Santiago clarifica un poco este hecho, ¿no? Ahí en Santiago, en el capítulo, ya les digo, hermanos, en el capítulo 5:17, pero creo que era. Vamos a leerlo con paciencia. Sí, y dice, porque Santiago lo aclara, y dice: y Elías era hombre sujeto a semejantes pasiones que nosotros, y rogó, dice, ¿no? Y rogó con oración que no lloviese. Acá dice que con oración, ¿vio? Rogó con oración. Es decir, que él oró fervientemente. Acá en esta versión antigua dice con oración, pero en la versión 1960 dice fervientemente. Y yo interpreto que él estaba enojado con Acab, porque llevó al pueblo, ¿no?, a adorar a Baal, y edificó un altar en Israel, en Jerusalén, para Baal, y cambió la dirección del alma y del corazón de los israelitas hacia Baal, hacia a los dioses de los cineos, ¿no?
y eso hizo endurecer grandemente a él. Lo hizo enojar mucho a Dios. Y ese enojo se mostró a través de la oración de Elías. Entonces vemos que él oró frente a Acab. Es decir, la oración es una declaración de fe. ¿Vio? Él declaró lo que iba a acontecer. Entonces nosotros, si queremos que acontezcan las cosas que acontezcan las cosas que nosotros necesitamos, si nosotros queremos alcanzar las bendiciones que necesitamos, ¿no?, de todo tipo, tanto espiritual como material, nosotros tenemos que orar fervientemente, ¿no? Es decir, tenemos que orar con una convicción, tenemos que orar con una certeza, tenemos que orar con una, ¿cómo se dice?, persuasión, ¿no?, creyendo realmente que Dios no va a cumplir con nosotros lo que está escrito. Él va a cumplir con nosotros lo que está escrito. ¿Y qué necesitamos nosotros? Porque en esta oración que se hace, no es una oración que buscamos la salvación, la vida eterna, no es una oración que nosotros buscamos la regeneración de nuestro espíritu, ¿no? Nosotros acá estamos buscando un beneficio con esta oración que hizo Elías, con la declaración, la oración que declara, que es declarada. Nosotros declaramos la palabra, ¿no? Declaramos lo que está escrito en la palabra. Y eso depende de las necesidades que nosotros tengamos. Entonces nosotros tenemos que declarar la palabra. Eso es orar, como hizo Elías. Él oró, declaró lo que Dios le había dicho, oró, ¿no? Y él estaba delante de Acab, ¿no?, de pie. Entonces nosotros entendemos que podemos orar de pie, parados, declaramos la palabra para recibir un beneficio. Bueno, estamos declarando. Señor, yo te pido, ¿no?, que tú, Señor, como dice tu palabra, Señor, que puedas ser lleno de tu Espíritu Santo. Señor, yo te pido que tú me llenes con tu poder. Señor, porque tu palabra dice que yo, cuando nací de nuevo, yo recibo el Espíritu Santo. Pero también tu palabra dice que necesito el poder del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en otras lenguas, para hacerte testigo en todo lugar donde estoy. Yo no lo puedo hacer, Señor, por mí mismo. Por eso voy a ti, Señor. Declaro esta palabra para que tú la hagas una realidad en mí. Entonces, lo puedo hacer de pie. Ahora, Santiago nos explica, ¿no?, el otro versículo también. Por ejemplo, vamos a leer un poquito acá. Dice que Elías oró fervientemente. ¿Quién le dio la oración a Elías? Dios. Dios le dio la oración a Elías. Dios le dio la palabra que él tenía que profetizar, ¿verdad? Y él no estaba de rodillas, él estaba delante de Acab, ¿no? Entonces la oración se la dio Dios, ¿no? Y él oró. Una vez que él recibió la oración, él profetizó, ¿no? Profetizó. Porque Elías en ese momento no oró conforme al sentimiento, ¿no? No oró así, ni al pensamiento, ¿no? Tampoco oró conforme a la disposición, ¿no? Tampoco él oró lo que Dios le había dado que orara. Eso oró. Y a nosotros, para alcanzar nosotros las promesas de Dios, las bendiciones de Dios, porque todas las bendiciones de Dios están en la Escritura para nosotros, pero nosotros tenemos que alcanzar esas bendiciones, ¿no? Y cuando nosotros conocemos las bendiciones, porque Dios nos da para orar, nosotros oramos lo que está escrito en la palabra de Dios. Entonces, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo con poder,
con la evidencia en otras lenguas, entonces eso yo tengo que orar a Dios, declarar, Señor, tu palabra dice, ¿no?, que nosotros podemos ser llenos del Espíritu Santo con la evidencia de hablar en otras lenguas. Tu palabra dice que tú, Señor, nos puedes llenar con tu poder, y yo quiero ese poder. Eso es, estoy declarando la palabra, sea sentado, sea de pie, estoy declarando la palabra. Es algo que yo busco para el beneficio mío y para el beneficio de la iglesia, para el beneficio del Evangelio que predicamos. Necesito tu poder, necesito tu Espíritu Santo. Usted está orando, está declarando la palabra. Esa oración Dios le puso en usted a través de que Dios abrió los ojos del entendimiento. Y ahora usted entiende que sin la llenura del Espíritu Santo usted no puede ser testigo. No puede ser testigo de Dios en este mundo, ¿no? La iglesia necesita recibir la llenura del Espíritu Santo con poder. Y la iglesia recibió la llenura del Espíritu Santo con poder en el día de Pentecostés y también en la casa de Cornelio. Pero individualmente, cada uno de nosotros necesitamos experimentar esa llenura. Y para eso nosotros tenemos que orar, tenemos que declarar lo que está escrito en la palabra. Ese es un tipo de oración que nosotros aprendemos de Elías. Elías oró delante de Acab y profetizó lo que Dios le dio en oración, ¿no? Y bueno, y se cumplió, pero mire, en el Antiguo Testamento lo más difícil que era para un judío era alcanzar las bendiciones. Un judío no podía alcanzar las bendiciones como nosotros. Él tenía que cumplir la ley. Él tenía que obrar. Nosotros ahora, las bendiciones son más fáciles para nosotros ahora, porque el que obró fue Jesús, nuestro amado Señor Jesucristo. Él obró por nosotros. Él cumplió por nosotros. Nosotros lo único que tenemos que hacer es creer para alcanzar la bendición. ¿En qué tenemos que creer? En lo que está escrito en la palabra de Dios con respecto a nosotros. El pueblo de Israel no podía orar para ser lleno del Espíritu Santo, porque para ser lleno del Espíritu Santo con poder, ellos tenían que tener el nuevo nacimiento. Pero ellos no podían orar en ese sentido porque ellos estaban bajo el pacto de la ley. Pero nosotros estamos bajo el pacto del Espíritu, ¿no? Bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia. Entonces ahora, ¿Dios qué hace? Dios abre los ojos del entendimiento por la palabra. Cuando yo voy entendiendo la palabra, mi entendimiento es clarificado y ahora yo veo cómo puedo orar, cómo puedo declarar, Señor, yo necesito ser lleno con el Espíritu Santo y con tu poder. Y el único que me lo puede dar eres tú, Señor. Tú derramaste sobre los primeros discípulos tu poder y yo necesito ese poder. ¿No? Vio cuando Pablo se encontró con unos hermanos que eran de Éfeso, le preguntó Pablo si habían sido bautizados con el Espíritu Santo. Y ellos le dijeron, no sabíamos que había Espíritu Santo. Entonces Pablo oró por ellos, imponiendo las manos, y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron en otras lenguas. Hablaron en otro idioma espiritual. Y ahí era evidencia de que uno recibió el poder. ¿Cuál es la evidencia que nosotros recibimos el poder del Espíritu Santo? Las lenguas. Hablamos en lenguas, no como Dios nos da. Bueno, eso por un lado. Entonces, nosotros vemos, por lo que dice Santiago dice que Elías oró 2 veces. Primero oró para que no lloviera. Después volvió a orar, como dice ahí en el libro de Santiago, dice, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra hizo brotar su fruto. ¿Vio? Oró, nuevamente oró, dice, pero ya no fervientemente. ¿Vio? Ya no fervientemente. Ya no fue con esa ira, con ese enojo, sino que ahora él oró y la lluvia cayó. Y para poder entender cómo oró Elías, tenemos que ir al capítulo 18
¿no? Versículo 41 en adelante, y vemos qué postura tenía Elías para orar. Antes oró parado, ¿no? Él oró parado, gloria a Dios. Entonces, vemos dice en el versículo 41 del capítulo 18 de Reyes, Primera de Reyes. Entonces Elías dijo a Acab: sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Y Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo, ¿vio? Lo dejó ahí comiendo y él se fue a la cumbre del monte, a lo más alto. Y postrándose en tierra, ahí ya tuvo otra actitud. Ya ahí Elías se arrodilló. Dios se arrodilló. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Es decir, que estaba de rodillas, el rostro entre las rodillas. Ese es otro tipo de oración. Y puso su rostro en tierra y dice, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas y él oró. Entonces la segunda vez que oró Elías, él se arrodilló. ¿Vio? Él se arrodilló. ¿Para qué estaba orando? Para recibir las bendiciones. Nosotros oramos, profetizamos la palabra, pero para que la palabra se haga una realidad, para alcanzar la bendición que nosotros necesitamos, nosotros tenemos que arrodillarnos. Y dice que el siervo fue 7 veces a ver si había una nube que pudiera traer la lluvia. Y nosotros a veces tenemos que orar reiteradamente, ¿no? Para que esa bendición, que esa oración que hemos hecho en nuestro caminar o en nuestro trabajo, o esa petición que le hemos pedido al Señor, llegue a ser una realidad, esa bendición pueda llegar a nosotros. Entonces nosotros no tenemos que arrodillar a orar: Señor, ayúdame, Señor, que la bendición llegue a mí. Oro, Señor, yo te he pedido, Señor, no, tú me has prometido, Señor, tú me has prometido que me ibas a llenar del Espíritu Santo, que tú me has prometido, Señor, que yo iba a recibir tu poder con la evidencia de nuevas lenguas. Entonces, el Señor lo trae. Tal vez hay que ser insistente en la oración, ¿no? Rogar al Señor, ¿no? Que Él pueda hacerlo una realidad, esa oración que nosotros dijimos allá, ¿no? Porque después de 3 años oró Elías, 3 años y medio, y después de 3 años oró Elías para que llueva, ¿no? Para que haya lluvia sobre la tierra. Después de 3 años y medio, fíjese. Y entonces la postura ahora era diferente. Y la postura tiene mucho que ver en la oración. Cuando yo oro parado, ¿no? Oro profetizando la palabra del Señor. Pero cuando yo oro de rodillas, quiero que esa palabra se haga una realidad en mí. Quiero que esa promesa se haga una realidad en mí. Entonces habla, el postrarse de rodillas, como lo hizo Elías, habla de una rendición de nuestra humanidad completa, ¿no? Ya habla de negarme a mí mismo, porque a veces lo que impide la oración o la palabra que nosotros declaramos es que estamos en nuestra propia fuerza, estamos sobre nuestra propia humanidad. Pero cuando nos arrodillamos, entonces ya negamos nuestra humanidad, humillamos nuestra humanidad, ¿no? Para tocar el corazón de Dios, ¿no? Para que Dios vea, ¿no? Que realmente nosotros hemos creído, ¿no? Y que necesitamos realmente lo que le hemos pedido. 2 tipos de oraciones vemos hoy, ¿no? Y a través de un profeta que fue el profeta Elías, ¿no? Por eso cuando vamos a la armadura de Dios, ¿no? Nosotros vamos a leerla ahí en Efesios capítulo 6,
Y esta oración es muy, muy importante para cada uno de nosotros y para la iglesia toda, ¿no? Y dice así, en el 18, con toda oración y petición o súplica, orando en todo tiempo en el Espíritu. En la palabra, ¿vio? Nosotros oramos la palabra. Porque acá la palabra Espíritu está con minúscula. Entonces, en la palabra. Nosotros oramos la palabra. Señor, tu palabra dice así. Señor, tu palabra dice que tú vas a sostener mi cuerpo saludable. ¿Dónde dice eso? Vamos a leer ahí en Romanos, capítulo 8. Tu palabra dice, Señor, y yo necesito esa salud para servirte, necesito esa salud para poder alabarte, para poder trabajar en la iglesia, para poder ministrar tu palabra, para poder ayudar a aquellos que necesito salud. Entonces, fíjese, yo oro esta oración. No, tu palabra dice que el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo Jesús de los muertos, vivificará, dice, vuestros cuerpos. Vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Entonces vio, el espíritu que mora en nosotros vivificará nuestros cuerpos mortales. Es decir, que la vida que ahora experimenta mi cuerpo mortal es la vida del espíritu. Y la vida del espíritu sana, devora cualquier enfermedad que pudiera yo tener, ¿no? O que pueda tener usted, la devora, ¿no? Y trae salud. Entonces, ¿qué oré yo? ¿Cómo oré para mi sanidad? ¿No? Oré la palabra. Oré la palabra. Y eso es lo que tenemos que orar, porque así dice, ¿no? Dice en el 18, con toda oración y petición, orando en todo tiempo en el Espíritu, en la palabra. Por eso muchas veces las oraciones que nosotros hacemos son oraciones sentimentales, ¿no? Son oraciones almáticas o oraciones que nacen de un alma no santificada. No tenemos conocimiento de la palabra, y al no tener conocimiento de la palabra, el conocimiento revelado de la palabra, entonces oramos cualquier cosa. ¿Vio? Y Dios no responde cualquier cosa. Dios responde, Él respalda su palabra. ¿Vio? Su palabra. Entonces, oramos para ser llenos del Espíritu Santo y oramos para que nuestro cuerpo sea saludable. Ahora, lógicamente, que esto es después de que nosotros tenemos toda la armadura de Dios puesta, ¿no? En nosotros, ¿no? Tenemos que amar la verdad, tenemos que ponernos la coraza de justicia, calzados los pies con el Evangelio de la paz, tomar el yelmo de la salvación, ¿no? El escudo de la fe, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Todo eso tiene que ser una realidad. Y entonces nosotros podemos orar correctamente como lo hizo Elías. Elías no era un hombre, un pequeño profeta, él era un hombre profeta, ya era un hombre maduro, un hombre que había sido usado por Dios en varias cosas. ¿Entiende, hermano? Entonces, qué hermoso es poder orar correctamente, ¿no? Qué hermoso que Dios nos pueda responder nuestras oraciones. ¿Vio? Dios tiene que responder nuestras oraciones, pero ¿cuándo? Cuando nosotros oramos correctamente. ¿Qué oramos nosotros? La palabra. ¿Cómo oramos? Oramos de pie, declarando la palabra, y también de rodillas, ¿no? Negando nuestra humanidad. ¿Vio? Negando nuestra humanidad, como lo hizo Elías, como lo hizo nuestro amado Señor Jesucristo. Jesús vivía orando, porque vivía declarando la palabra de Dios, pero sin embargo lo vemos arrodillados también orando, ¿no? En los momentos tan difíciles, ¿no? Él cuando oró en el Getsemaní, dice que sudores como gotas de sangre le caían, ¿no? Y oró al Padre. Y él sabía lo que estaba escrito, por eso dice, la oración fue muy específica. Él dijo, Señor, si fuese posible, pasa de mí esta copa, mas no como yo quiero, sino como tú.
porque él sabía que la voluntad del Padre era que él bebiera de esa copa, y no iba a poder pasar de él esa copa. Y entonces él estaba dispuesto, con la ayuda de Dios, estaba dispuesto a beber esa copa. Y bueno, usted tiene una copa ahora, ¿no? ¿Qué es la copa? Es un contenedor de un líquido, digámoslo así, ¿no? Y era lo que él iba a beber, ¿qué iba a beber él? Él iba a beber vinagre y hiel. Creo que estoy diciéndolo correctamente. Si hay alguien que me lo pueda corregir, no me molesta. Algo amargo, ¿no? Porque él sufrió todo el juicio de Dios sobre sí, que a nosotros nos correspondía. Y él la bebió, y ahora nos toca beber a nosotros también. No, nos toca beber de esa copa, porque de la copa que yo bebo vosotros beberéis, ¿no? Así dijo el Señor. Y ahora usted está en una situación de sufrimiento, ¿no? Y usted se queja, y usted se lamenta, y usted se enoja, ¿no? Pero usted ore la palabra, reclámele a Dios por la sanidad, ¿no? Dice en Isaías 53, vamos a ver allí, Isaías 53. Y nosotros cuando oramos la palabra Dios la hace una realidad en nosotros, pero tenemos que orar la palabra. Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se me ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz a tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Verlos hemos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentados en quebranto, cómo escondimos de él el rostro, y fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, ¿no? Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue por nuestras rebeliones molido, y por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí está. Tengo que orar la palabra. Señor, tu Hijo llevó mi enfermedad, mi dolor. ¿Por qué estoy dolorido? ¿Por qué estoy dolorido? Porque no oro correctamente, no oro la palabra. No oro en base a lo que la enfermedad me hace sentir. ¿No? Y es duro eso. Por eso la palabra de Dios siempre nos prepara para el día malo. Que el Señor me guarde y me libre, ¿no? No, que yo sé que el Señor me va a sostener con su mano poderosa en el día malo, que el Señor me guarde y que el Señor le guarde a usted para que ese día nosotros podamos estar enteramente firmes en la fe, para que nosotros podamos tener la palabra abundantemente en nuestro corazón para poder orar a Dios en ese momento de necesidad. Porque había una necesidad en Israel. ¿Cuál era la necesidad que Israel tenía? La necesidad que Israel tenía era a Dios, al Dios que lo libertó de la cautividad de Egipto, al Dios que lo liberó de la muerte, ¿no? De la esclavitud. No, ellos dejaron a Dios y se fueron a los Baales, y ellos tenían necesidad nuevamente de volverse a Dios, ¿no? Y entonces el profeta Elías dice que mató un buey, ¿no? Mató un buey y lo ofreció en sacrificio. Y cuando la sangre de ese buey fue derramada, dice entonces, Dios apaciguó su ira con Israel y trajo la lluvia después de 3 años y medio. Así hoy tenemos la sangre de Cristo, el Cordero de Dios, que fue derramada y que aplacó la ira de Dios en contra de nosotros. Y entonces ahora podemos alcanzar las bendiciones que están escritas en la Biblia. Las podemos alcanzar, pero las tenemos que conocer. Algún día vamos a hablar de las bendiciones. ¿Cuáles son las bendiciones de Dios para la iglesia, para los creyentes? Primeramente, un nuevo nacimiento. Esa bendición ya la hemos alcanzado. ¿Qué otra bendición, pastor? Nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. Eso ya lo hemos alcanzado. Ahora el Espíritu de Dios se hizo uno con nuestro espíritu. Es una bendición que ya hemos alcanzado. Ahora fuimos regenerados, vuelto a la vida, a la comunión con Dios. Eso lo hemos alcanzado, pero hubo necesario hacer una cosa. La sangre que tenía que ser derramada. El Cordero tenía que morir. Y eso lo hizo Jesucristo, aleluya, por nosotros, para que nosotros disfrutemos el Evangelio.
Tenemos que aprender a darle valor a las cosas, ¿no? ¿Por qué está sufriendo? ¿Por qué está padeciendo? ¿Por qué está enfermo? Si usted conoce que por su llaga hemos sido nosotros curados, sanados. ¿Y por qué estamos enfermos? Y porque no ejercitamos la fe. No ejercitamos la fe. En el momento de prueba yo tengo que tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, ¿no? y hacerle frente a la prueba. No, Señor, tu palabra dice así. No, no importa, tu palabra dice que estoy sano, que tú llevaste nuestras enfermedades, que tú llevaste nuestros dolores. Tu palabra lo declara, Señor. Yo lo creo, Señor. Y ahí me arrodillo, Señor, hazlo una realidad en mía eso. Señor, tú sabes que yo creo. Si hay algo que le falta a mi oración, Señor, ahí está mi Señor Jesucristo, sumo sacerdote, que Él sacará todo aquello que no corresponde y lo presentará a ti perfecto, mi oración. Porque el que presenta nuestra oración perfecta delante del Padre, porque la oración va dirigida al Padre, es nuestro amado Señor Jesucristo como sumo sacerdote. Él presenta la ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda? La oración, la fe. Y muchas veces nuestra fe está mezclada con carnalidad. Pero nosotros de rodillas, poniendo nuestra cabeza entre nuestras rodillas, le decimos, Señor, presenta mi oración perfecta para poder el Padre responderme favorablemente. Qué maravilloso, ¿verdad, hermano? Tener este conocimiento, ¿no? Tener esta referencia en la Biblia. No, gloria al nombre del Señor. ¿Cuál es otra bendición que nosotros hemos recibido? Dice que el Espíritu Santo nos bautizó en el cuerpo de Cristo. ¿Veo? Ahora, ¿cuál es mi lugar? El cuerpo de Cristo. ¿Qué es el cuerpo de Cristo? Según la palabra de Dios, dice que el cuerpo de Cristo es la iglesia del Dios viviente. ¿Veo? Ese creo que está en Colosenses. Vamos a buscarlo, a ver si lo puedo encontrar. Porque ese versículo siempre tengo problemas, pero lo vamos a encontrar con la ayuda del Señor. Creo que en el capítulo 2 de Colosenses. Gloria al nombre del Señor. A ver, dice el Señor en su palabra, me parece que no me voy a acordar, no sé si en el capítulo 1 o el capítulo 2, en el capítulo 1, versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ahí está. El cuerpo de Cristo es la iglesia. Es sencillamente así. Y nosotros estamos en la iglesia, ¿no? En una iglesia local, ¿no? Somos parte de la iglesia local, ¿no? Y ahora nosotros tenemos que ser perfeccionados para la edificación de la iglesia local. Y para eso tenemos que morir al yo, ¿no? Dios quiere hacer una obra en nosotros, pero no depende de Dios que se haga, sino depende de nosotros, de cada uno de nosotros. Si yo quiero que Dios obre en mí, yo tengo que darle lugar a Dios en mí. ¿Cómo le doy lugar a Dios? A través de la palabra, dándole lugar a la palabra. ¿Qué es la palabra? La palabra es espíritu, ¿no? Este espíritu tiene el poder para edificarnos a nosotros, para hacer que esa vida que está en nosotros crezca, hasta llegar a ser un hombre espiritual. Bueno, amados, te doy gracias al Señor, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Saluda a nuestra hermana Ubaldina Vargas, el Señor le bendiga grandemente, amada del Señor, que esta palabra sea de mucha bendición para usted, hermana. También a mi amada esposa, pues un beso, un abrazo grande para ella. A la hermana Estela Blanco, lo está mirando también, ¿no? Gloria, ¿no? Y al hermano Antonio Villarreal, gloria al nombre del Señor, el Señor la bendiga. El pastor Nicolás no lo veo, bueno, que tal vez está, pero no me sale en la lista. El Señor le bendiga al hermano pastor Nicolás y a su amada esposa, y bueno, al hermano Juan de Bolivia, Señor le bendiga, al pastor Jorge Gamarra, en Misiones, Señor le bendiga grandemente, al hermano Mario Lizac, que el Señor bendiga a la vida de nuestro hermano, al hermano
Reinaldo, ¿no? Allá en Mar del Plata, el Señor le bendiga. A Víctor, que el Señor bendiga. A la hermana Mercedes, también el Señor bendiga. El Señor bendiga a tantos hermanos, gloria a la hermana Mari del Mirador. El Señor bendiga a Karina Ponce, a su esposo. También el Señor le bendiga, gloria al nombre del Señor. Bueno, hermanos, gracias le damos al Señor por su palabra. Que esta palabra pueda ser de mucha, pero de mucha bendición para su vida. La intención de esta palabra es bendecirlo, especialmente a los hijos de Dios. Porque hablamos para los hijos de Dios hoy. No, que usted crea, hermano, que usted crea su palabra, que usted sea instruido por su palabra, que sea adoctrinado por su palabra, ¿no? Que la palabra de Dios pueda tener lugar, cabida en su vida, ¿no? En su hogar, en su trabajo. Que el Señor lo ayude, que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros para que esta palabra sea realidad cada día, ¿no? Un paso a la vez, ¿no? Hoy alcanzó un nuevo entendimiento. Bueno, pídale al Señor que usted alcanzó a entender, el Espíritu Santo lo haga una realidad en su vida. No, yo le pido al Señor que le haga una realidad toda su palabra en mí. Gloria al nombre del Señor. El Señor bendiga a nuestro amado hermano Antonio Villarreal. Un fuerte abrazo, querido hermano amado. Y bueno, pronto te tendremos con nosotros nuevamente. A la hermana Claudia, por supuesto, a los hijos, a las hijas del hermano Antonio, un abrazo fuerte para todos. Gloria al nombre del Señor. Al hermano César, a mi hermana Celina, el Señor bendiga grandemente. A mi hermano Jacinto, Gustavo y Rodolfo, el Señor les alcance la salvación y la vida eterna. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, hermano. Vamos a orar, creyendo. Vamos a orar la palabra, ¿no? Para que usted reciba la bendición. Padre amado, estamos delante de tu presencia, Señor. Gracias, Señor, por la salvación y la vida eterna. Señor, tu palabra dice que tus palabras son espíritu y son vida. Tu palabra dice, Señor, que santifica nuestra alma. Señor, que somos santificados por tu palabra. Señor, y el deseo de nuestro corazón es experimentar la santificación. Señor, tú sabes que en nuestra alma hay mucha concupiscencia todavía. No, hay mucha concupiscencia porque no entiendo tu palabra. Señor, no puedo apreciar tu palabra, pero abre los ojos de mi entendimiento, porque así dice tu palabra, Señor. Señor, que tú abre los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros podamos conocerte más a ti, para que nosotros podamos conocer la supereminente grandeza de tu poder, Señor, que resucitó a Cristo de entre los muertos, que esa supereminente grandeza de su poder esté en nosotros también. Señor, bendice, Señor, a nuestros seres queridos. Señor, bendice, Señor, a los hermanos, a la iglesia. ¿No? Ayúdame, Señor, porque tu palabra dice, Señor, que tú hiciste de todos nosotros uno solo, ¿no? Para que ellos sean uno, que podamos ser uno, Señor, en tu palabra, en el conocimiento de tu palabra, en la interpretación de tu palabra. Padre, te lo pido en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. También te pido por nuestro hermano Nicolás, Señor, por su programa, que tú bendigas, Señor, que el hermano no hable nada que esté fuera de tu voluntad, fuera de tu palabra. Señor, que pueda ser lleno de tu Espíritu Santo, Señor, con la evidencia de hablar en otras lenguas, igual que su amada esposa. Oh Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Bendice a nuestro hermano Juan, pastor y maestro de Bolivia. Ayúdale a nuestro amado pastor, hermano Jorge Gamarra, nuestro hermano pastor Dante. También bendícelo, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Y a todos tus siervos y tus siervas, Señor, que tú tienes en este tiempo para dar a conocer la verdad. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga, hermano. Estamos viéndonos el día viernes de 9 a 10 de la mañana.